que comunica San Gil con la región Donzán. Amanecemos con tiempo seco en Bucaramanga, Néstor, 20 grados de temperatura. Estás escuchando Mañanas Blue. Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El Gobierno Nacional se reunió por segunda vez con el sector bancario para discutir la propuesta del gobierno sobre las llamadas inversiones forzosas que buscan reactivar la economía del país usando recursos del sector financiero. En la reunión se revisó la propuesta del sector privado de destinar 50 billones de pesos. El próximo martes se volverán a reunir para definir si se logra un acuerdo. El presidente de Asobancaria calificó de franco y propositivo el encuentro. La oposición a través del Centro Democrático presentó oficialmente una denuncia contra el presidente Gustavo Petro, argumentando que la propuesta de inversiones forzosas del mandatario ha causado pánico económico en el país. Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, pidió al gobierno nacional enviar señales de confianza y certidumbre jurídica para que el sector empresarial ponga en marcha los proyectos de inversión productiva con el fin de reactivar la economía nacional. El presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Hacienda negaron que la nueva reforma tributaria proponga un incremento en el impuesto del 4 por mil y aseguraron que hasta la fecha no existe un documento oficial que desarrolle los puntos de la ley de financiamiento. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ratificó que es irreversible el aumento en el precio del diésel en el país ante la ausencia de acuerdos con el sector transportador, frente a lo cual reconoció que es una medida impopular por parte del gobierno nacional. Alfonso Medrano, presidente de la Cámara Intergremial de Transporte, dijo que el anuncio del gobierno atenta contra el patrimonio y el futuro de cerca de 10 millones de personas que dependen de manera directa o indirecta del sector transportador. La Policía Metropolitana de Bogotá abrió investigación al agente de tránsito le dio una brutal golpiza a plena luz del día a un hombre en medio de la inmovilización de un vehículo en la autopista sur con Avenida Bosa en el sur de Bogotá. A fallas mecánicas atribuyeron las autoridades el accidente de un bus escolar que dejó en las últimas horas 18 menores heridos luego de chocar con un árbol en el sector de la Reforma en zona rural de la ciudad de Cali. Fue cerrada la vía panamericana en jurisdicción de Cajivío, en el departamento del Cauca, debido a las protestas de un grupo de indígenas que esperaban al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con un decreto que lo reconocía como autoridades indígenas en la región. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, denunció que esa corporación se encuentra paralizada por la falta de recursos por parte del Ministerio de Hacienda. El senador señaló que de una deuda de 11.000 millones de pesos del semestre pasado, solo se han girado 9.000 millones, dejando sin recursos al canal del Congreso, el noticiero del Senado y la publicación de cerca de 130 proyectos de ley. El defensor del pueblo encargado, Julio Balanta, denunció que pese al levantamiento del paro armado del ELN en el departamento del Chocó, siguen las restricciones a la comunidad y aseguró que la situación en materia de educación y de salud es muy compleja. El defensor también señaló y habló también de la necesidad de rediseñar la política de paz total, porque como se está llevando ha dificultado la implementación del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Para hoy, la Cancillería citó a una sesión informativa en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para hablar sobre la situación política en Venezuela. A la reunión solo asistirán los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos. Los delegados de los 50 estados de Estados Unidos respaldaron la candidatura de Kamala Harris a la presidencia durante la Convención Demócrata que se celebró esta semana en Chicago. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Llegó la hora. Estás escuchando Mañanas Blue. Es una madrugada todavía muy, muy oscura. Son las 5 de la mañana, 34 minutos.
Bienvenidos para quienes llegan a esta hora, los saludos de Mañanas Blue con las noticias de Colombia y el mundo. Hoy es miércoles, es 29 de agosto, informa la Aeronáutica Civil, operan con normalidad, en caso de que usted tenga vuelos pendientes, operan con normalidad todos los vuelos, todos los aeropuertos en Colombia. ¿Dije qué? ¿Dije 29? Es 21 de agosto, sí, tiene razón, gracias. 5:35 minutos, 21 de agosto, con noticias y a esta hora temas de conversación en las redes sociales. Valentina Herrera. Hola Néstor, buenos días. El principal tema de conversación es la polémica que ha generado este borrador que, de acuerdo con Valor Analytics, está buscando el Ministerio de Hacienda cambiar el famoso 4 por 1000 a 5 por 1000. Esto ha generado bastante polémica. Ha dicho el Ministerio de Hacienda de inmediato a salir que es mentira, que solamente están... No, dice el presidente Petro que es mentira, dice el ministro de Hacienda que es especulativo. Y que están en construcción todavía de la verdad es reforma. que solamente es un borrador. Así si es. lo pensó alguien en el Ministerio de Hacienda, lo revela Valor Analítica y de ahí se arma la tormenta. La tormenta que incluso, por un lado, las tendencias son a favor de Petro, todo el petrismo defendiendo, asegurando que es una completa mentira, que quieren tumbar, digamos, la nueva reforma tributaria, y por el otro salieron a mostrarle el pantallazo, el documento al presidente, diciéndole, mire, si lo planteó un asesor... Eso es lo que se llama, técnicamente, lo que están mostrando, Valentina, se llama metadata. La metadata, los datos de quienes construyeron el documento. Exactamente. Conclusión de esa metadata, el documento lo preparó un señor que se llama... Se le tengo el dato. Nicolás García Díaz, asesor del Ministerio de Hacienda. Nicolás García Díaz, que fue el que tuvo la idea. Es decir, si es mentira, la mentira nació en el Ministerio de Hacienda, o no mentira. Es una propuesta no aceptada. Sí. Pero no habrá impuesto de 4 por 1000. Ya el ministerio sale a decir que no, que solamente está... Y el presidente Petro también se compromete a que no. A que no, que dice que no están pensando en elevar el 4 por 1000, en esa nueva reforma tributaria. También es tendencia Carlos Vaca, el único que anotó ese gol en la derrota del Junior, que lo sacó de la Copa Libertadores, y es tendencia por la manera en cómo reconoció esa derrota. Dice que tenían la ilusión de clasificar, pero que cada vez que los apoyan, terminan haciendo la cagada. Hasta la voz. Tenemos que comprometernos más, nos vuelven a hacer un gol de pelota quieta y yo creo que en estos momentos, ¿qué podemos decir? Pedir perdón por la gente que nos viene a apoyar, que a pesar de todo nos siguen apoyando y nosotros seguimos haciendo la misma cagada. Declaraciones que dio. Tiene razón Juan Camilo Vaca, ¿no? Sí, tiene razón porque, buenos días Néstor, Valentina, porque los 2 goles de Colo-Colo son errores calcados de Junior de partidos anteriores. El primero, pasividad en el medio campo, y el segundo, un balón de pelota quieta que no puede pasar a ese nivel, jugándose unos cuartos de final de Copa Libertadores. Y el Junior que le invierte, que lleva a buenos jugadores y nada que puede con torneos puede ser tal vez, ¿no?, el equipo que más invierta en Colombia, trayendo fichajes, jugadores consolidados, y no ha podido pasar de octavos de final de Libertadores. Así que la queja de Vaca es con toda la razón. Con toda la razón. Lo lamento por la gente de tu papá de Junior de Barranquilla. Y se suma también el enfado con el que salió el arquero Santiago Mele, que salió insultando y golpeando luego de la derrota. Y también es tendencia finalmente, Néstor, Michelle y Barack Obama, por ese discurso del que ya hablábamos hace unos minutos, en el que la gente en redes reconoce que si bien ya no hace parte de la primera plana de la Casa Blanca, siguen manteniendo toda la capacidad de emocionar, Néstor. Muy bien, gracias Valentina. Son las 5 de la mañana, 38 minutos. Hay una noticia urgente. Esta mañana, atención, nuevos bombardeos en Israel. Le pegaron esta madrugada a 30 objetivos en la franja de Gaza. Un ataque que de momento deja 10 personas muertas, pero muchísimas más heridas. Noticia urgente que amplía desde Europa, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Han sido 30 los objetivos alcanzados por el ejército de Israel esta madrugada. Según esa propia Fuerza Armada, se han incluido ahí estructuras militares, terroristas armados, sitios de lanzamiento de túneles y un puesto de observación. Por su parte, la agencia de noticias palestina Wafa ha asegurado que la operación ha dejado al menos 10 civiles muertos y un número indeterminado de heridos, aunque evidentemente esa cifra puede crecer en las próximas horas. El principal área de los objetivos ha sido una zona conocida como Tel al-Sultán, donde según el propio ejército de Israel se han eliminado a decenas de terroristas armados y se ha desmantelado una infraestructura miliciana, al tiempo que se ha localizado una gran cantidad de armamento. Sin embargo, las fuerzas israelíes, las agencias israelíes señalan que esa zona era una zona ocupada íntegramente por civiles y allí se han recogido al menos otros 4 cadáveres. Mientras tanto, la nueva incursión terrestre en Khan Yunis, que es una región
enclave continúa desde hace más de 2 semanas y el ejército de Israel asegura que sus tropas han eliminado ahí a docenas de terroristas. Mientras tanto, la actividad diplomática continúa en Oriente Medio. Esta mañana, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken ha conversado de manera telefónica con su homólogo turco Hakan Fidan sobre los últimos pasos de las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. Se ha tratado de la situación real de las negociaciones porque Estambul es un elemento fundamental en estas negociaciones, aunque no esté sentado a la mesa. Blinken se halla en su 9ª gira por Oriente Medio y allí ha vuelto a señalar que no están a favor de una presencia completa de Israel en la Franja de Gaza. The United States does not accept any long-term occupation of Gaza. Y es una afirmación completamente categórica. Dice que puede haber un proceso de paz y que espera que jamás se sume, pero que bajo ningún concepto puede haber una ocupación permanente de la Franja de Gaza por parte de Israel, Néstor. Enrique, en Europa, gracias. 5:40 minutos. Hablando de diplomacia en Colombia, el canciller colombiano garantiza que no nos quedaremos sin pasaporte. Se vence el contrato con Thomas Gregansons el próximo 2 de octubre y no se sabe quién va a elaborar los contratos de ahí en adelante. Estamos a 1 mes y medio o menos. La idea del canciller la respondió a una citación que le hicieron la procuradora y el contralor Rodríguez para expresarle ellos, procuradora y contralor, preocupaciones ante la eventualidad de que no haya ni colombiano ni extranjero quien elabore el documento de identidad en reemplazo de esta firma privada. Esta es la declaración del canciller asegurando que no hay problema y que la semana entrante revelará el nombre del Estado o de la empresa que asumirá el tema de los pasaportes en Colombia. Bueno, nosotros, como ya lo hemos planteado, no hay ningún riesgo de que no se continúe la expedición de los pasaportes, pero vamos en esas mesas de trabajo a garantizar cada detalle para que no se vaya a presentar ninguna contingencia. Obviamente hay un proceso donde se le garantiza el que tenga la cita para la expedición de sus pasaportes, no hay ninguna afectación a la expedición de estos pasaportes, ni lo habrá después del 3 Pues claro de octubre. Que hoy en día no hay ningún problema porque lo está haciendo Thomas Gregansons, todo funciona de acuerdo a los cronogramas. El problema es cuando se acabe ese contrato, que repito, la fecha es 2 de octubre. De momento investigan todos los organismos de control en Colombia, que por fortuna los hay. Hablando de lo que han descubierto irregularidades alrededor del tema de pasaportes, la procuradora Margarita Cabello. Observando cómo es el agenciamiento de citas y evidentemente tenemos información de mucha ciudadanía. De hecho, hemos ido a los lugares in situ y hemos encontrado que es lo que nos comentan, se están vendiendo los cupos. Y por eso vamos a hacer las indagaciones preliminares correspondientes respecto a la misión preventiva para verificar unas informaciones. 5 de la mañana, 42 minutos. El canciller Murillo va hoy a las 9 de la mañana. Está citada por primera vez en este gobierno la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, a la que decidieron no ir los expresidentes todos. Los únicos que van son Santos y Samper. Los otros, ni Pastrana, ni Uribe, ni Duque, decidieron aceptar la invitación porque consideran que no tiene sentido, que ya el gobierno colombiano fijó posición en el tema más caliente, más importante, que es la relación con Venezuela y las elecciones de hace ya 3 semanas. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Aunque uno de los escenarios formales de mayor trascendencia para la construcción de política diplomática en Colombia es la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, ninguna de las sesiones que ha convocado el gobierno Petro han salido exitosas. Durante los 2 años que lleva este gobierno, solo se han citado 3 reuniones de este cuerpo asesor. Las realizadas el 10 de mayo y el 5 de septiembre de 2023, convocadas por el entonces canciller Álvaro Leiva para socializar la disputa limítrofe con Nicaragua y el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y la que está citada para esta mañana a partir de las 9 en el Palacio de San Carlos. Sin embargo, de los 6 expresidentes que siguen con vida, solo 2 tendrían previsto asistir: Ernesto Samper y Juan Manuel Santos. Y es que la actitud del gobierno Petro de dar tiempo a la negociación del régimen, no reconocer el triunfo de la oposición de Venezuela y no denunciar la violación sistemática de derechos humanos generaron un profundo malestar en los expresidentes Pastrana, Uribe, Duque y Gaviria, quienes aseguraron que no asistirían y quienes agregaron como argumento la ruptura de relaciones con Israel y la postura frente al
conflicto en Medio Oriente. Pero no solo habría una razón netamente ideológica y política para que no asistan los exmandatarios. Aunque la comisión puede sesionar de forma ordinaria mediante convocatoria del presidente y allí los asistentes pueden establecer consejo frente a la política diplomática, la sesión de hoy, como la de septiembre, fueron de carácter netamente informativo. Es decir, son convocadas por el canciller para informar las acciones que ha tomado el gobierno. La única sesión ordinaria fue la convocada en mayo del año anterior, a la que solo asistió el expresidente Samper y a la que ni siquiera llegó el presidente Petro, aunque había sido convocada en Casa de Nariño. Andrés Carmona, Blue Radio. Y en Venezuela, Andrés, gracias. En Venezuela, Maduro sigue en el plan de persecución y de arremeter contra todo lo que no le gusta. No solo está metiendo a la cárcel a políticos, están buscando a María Corina, que está en la clandestinidad, buscan a Edmundo González y ya detuvieron en las últimas horas reporteras y dirigentes juveniles que son perseguidos también ahora como blancos por la dictadura de Maduro. Las últimas hasta ahora, desde Caracas, Petro, el presidente de Colombia, no volvió a decir nada. Este tema no le parece importante, la persecución desatada por Maduro. Desde Venezuela, Santiago Martínez. Hola, señor Néstor, buen día. Una periodista del portal La Patilla, ella se llama Ana Guaita Barreto, ya lleva más de 12 horas desaparecida o detenida por funcionarios de la policía política, quienes habrían llegado hasta la puerta de su casa en La Guaira, esto es a unos 30 minutos de acá de Caracas, y se la llevaron. Ella, además de ser periodista, es hija de 2 dirigentes políticos de oposición, por lo cual se especula, no hay claridad de que además de su labor también pudo haber sido detenida por su relación familiar. Lo único que se sabe hasta ahora es que una camioneta color blanca llegó hasta la zona donde ella vive, la subieron y se la llevaron. Hasta el momento se desconoce dónde se encuentra, se cree que está acá en Caracas, en la cárcel del Helicoide, pero hasta ahora ni familiares ni los abogados han podido verificarlo. Con este caso, Néstor, ya son 6 trabajadores de la prensa, entre reporteros, fotoperiodistas y camarógrafos, que han sido detenidos solamente desde el pasado 29 de julio, es decir, posterior a la elección presidencial. Pero este no fue el único caso en las últimas 24 horas de algún detenido por aparentes razones políticas, y es que en el estado Bolívar, esto es al sur de Venezuela, fue arrestado el coordinador juvenil del partido de María Corina Machado. Él se llama Virgilio Laverde. El arresto ocurrió en su acto de graduación, cuando llegaron funcionarios de la policía científica y se lo llevaron. Se cree que fue trasladado acá a Caracas y que podría ser presentado en algún tribunal especialista en terrorismo, que es lo que suele ocurrir con este tipo de casos, y también estaría detenido, igual que la periodista, en el Helicoide. Es lo que se sabe hasta ahora. Entre tanto, María Corina Machado, quien no aparece desde las protestas del pasado fin de semana, escribió en su cuenta en X o en Twitter que en los próximos días informará nuevas acciones o nuevos pasos a seguir. Y por cierto, hablando de Twitter, Néstor, ya han pasado 13 días desde el bloqueo de esta red social, que se dijo en un momento que será solamente por 10 días, entre el 8 y el 18 de agosto. Ya estamos a 21 de agosto y aparentemente se mantendrá así de manera indefinida. Néstor. Y si Twitter lo tienen bloqueado, María Corina, ¿cómo informa por Twitter, Santiago? Pues los venezolanos ahora, Néstor, usamos algo que se llama un VPN, que es una app o un sistema operativo para poder, pues, cambiar la residencia de fuera de Venezuela y poder acceder de esa manera a Twitter. Pero obviamente se dificulta cada día más poder acceder y escribir en redes sociales. Mejor dicho, eso es dándole la vueltica a Twitter. Gracias, Santiago. 5:47 minutos. Reapareció en el Congreso quien fue presidente del Senado hasta hace apenas un mes y medio, Iván Name, que está metido en el lío de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Dijo que estaba con problemas de salud y que regresó para destruir las mentiras y para confirmar y demostrar su inocencia. Frente a las acusaciones de la banda criminal que las ha formulado, destruir todas sus falacias y demostrar la inocencia, lo que montaron con un espectáculo mediático y configurando una banda de delincuentes conocidos ya porque habían estado ya condenados y extraditados algunos de ellos. Lo que llama banda de delincuentes son Olmedo López y Sneider Pinilla, que efectivamente trabajaban y robaban en la Unidad Nacional de Protección hasta febrero y marzo de este año. Sneider Pinilla estuvo en la Corte Suprema de Justicia. Su abogado, Luis Gustavo Moreno. Y decidió romper su derecho a guardar silencio, confiando en que se le den las garantías, confiando que esa expectativa del principio de oportunidad se materialice. Esperemos que en efecto, por el bienestar del país, de las investigaciones, se avance, porque como lo saben, no es solo las personas que hoy se están indagando, sino que también hay muchas más en ese proceso de colaboración del señor Sneider Pinilla. Así que nuevamente insistimos. 5 de la mañana, 48 minutos. Se está complicando la llegada de Jorge Carrillo a la presidencia de ISA, caso del cual cuentan novedades desde Medellín, Héctor Santamaría.
Pues el nombramiento, Néstor, con los buenos días de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA sigue generando polémica luego de que se conociera que la Procuraduría Provincial de Instrucción del Valle de Aburrá decidió abrir una investigación por el nombramiento presuntamente sin cumplir los requisitos del vicepresidente de Auditoría de EPM mientras Carrillo era gerente de las empresas públicas de Medellín. Hay que recordar que en ese cargo fue nombrado el 21 de diciembre de 2021 Gustavo Gallego, quien aparentemente no cumple con la experiencia mínima requerida de 52 meses. Según la información entregada por la Procuraduría, no todos los cargos que se tuvieron en cuenta para acreditar la experiencia de Gallego tienen relación con asuntos de control interno, que era lo requerido por parte de EPM. Por esta situación, por la División de Gestión Humana de EPM, también deberá responder y enviar documentos que permitan esclarecer los hechos. Gustavo Gallego será investigado disciplinariamente a la vez que se le comunicó que no procede ningún recurso y querrá designar un defensor para su caso. Hay que recordar que el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, había hecho varias referencias frente a este nombramiento en Mañanas Blue. Dar claridades de dónde sale el nombre y si se cumplen básicamente todos los requisitos del tema también que es necesario para la posesión de la ley anticorrupción en temas de Estados Unidos, por ejemplo. Todo ese tipo de preguntas las que usted está haciendo, Néstor, las hace EPM. Y nosotros dijimos que no, pero no solo nosotros no. Todos estos escándalos, Néstor, resultan siendo un obstáculo para Carrillo y su llegada a ISA, ya que se sumaría a otras investigaciones que se estarían adelantando en su contra, como por ejemplo el polémico contrato de carga lateral de basuras que fue firmado con una empresa una llegada al presidente Gustavo Petro y que hace poco fue suspendido por el alcalde Federico Gutiérrez. Medellín, el Valle de Aburrá, amanece a esta hora con 17 grados de temperatura, tiempo seco. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida, el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo. Estás escuchando Blue Radio. 5 de la mañana, 52 minutos. Atención, acaba de aparecer muerto un niño de 13 años de edad encontrado en el humedal del norte. Es Juan Amarillo, que es un sitio en donde suelen jugar, en donde suelen bañarse muchos niños. La historia, Felipe García. Hola Néstor, sí señor, esta madrugada fue encontrado el cuerpo sin vida de un menor de edad en el humedal Juan Amarillo, esto en la localidad de Suba. Vecinos de la zona llamaron a la policía porque vieron a este niño de 13 años aproximadamente ingresando a este humedal posiblemente a bañarse, y momentos después fue encontrado por los patrulleros de la policía pues ya el cuerpo sin vida. Bomberos llegaron a la zona para hacer la respectiva extracción del cuerpo, que fue llevado a medicina legal con el fin de determinar las causas que le generaron la muerte a este menor. Este sitio, Néstor, destacan los vecinos de la zona, se convirtió en el patio de juegos de los niños y jóvenes después de salir de los colegios, por eso hay alerta en la zona, porque ya se volvió recurrente encontrarse con estos menores jugando a los alrededores de las aguas de este humedal. El coronel Javier Llerena de la Policía de Bogotá. Este joven ingresó solo al humedal y que desafortunadamente ya se tienen algunos hechos con otros jóvenes también que ingresan de forma repentina al humedal a hacer juegos y demás actividades.
La recomendación, Néstor, a los padres de familia por parte de la policía es a que revisen qué están haciendo los niños después de que salen del colegio, asimismo que eviten jugar cerca del humedal porque pueden seguir presentándose casos similares a este. Pero la hipótesis, Felipe, si le entiendo, es que el niño se ahogó, estaba jugando, se estaba bañando en el humedal y se ahogó. En efecto, Néstor, sí señor, pero esto lo va a tener que determinar medicina legal. De acuerdo, a propósito de la policía, fue grabado un policía ayer en la autopista sur golpeando con el casco a un ciudadano. Ocurrió el incidente en horas del mediodía. El policía se lo ve en el video poniendo al hombre contra el suelo. Cuando el hombre intenta levantarse, fue nuevamente empujado y golpeado por el patrullero. Anuncia investigación el propio director de la policía en Bogotá, el general Daniel Gualdrón. Se ordenó aperturar inmediatamente una investigación disciplinaria para esclarecer los hechos que se presentaron en la autopista sur en las horas de la mañana del día de hoy. Rechazamos esta clase de comportamientos y el uso desmedido de la fuerza. Seremos contundentes frente a las denuncias ciudadanas que impliquen la participación de policías en actos que 5:55, hay cárcel para los motociclistas, los que le causaron la muerte a Karen Martínez y Laura Gómez, recuerden ustedes, hace casi un mes, en la vía entre Cibaté y Soacha, en la vía saliendo por el sur de Bogotá. Catalina Vargas. Néstor, buenos días. Fue el complejo judicial de Soacha el lugar donde la juez quinta penal municipal tomó la determinación de enviar a casa por cárcel a Leonardo Marín, Diego Andrés Cuellar y James Esteban Satova, quienes según la funcionaria se convirtieron en un peligro para la sociedad, y reprochó su conducta. Por ese exceso de velocidad precisamente les impide realizar esa maniobra de frenar, toda vez que pueden perder la vida ellos mismos también en ese exceso de velocidad. Por lo tanto, pues aquí no se respetaron esas señales de tránsito, aquí no se respetó ese deber objetivo de cuidado, aquí no se respetaron esas normas de convivencia ciudadana. Un video de cámaras de seguridad presentado en la audiencia de judicialización de los jóvenes y en donde se evidencia cómo varios motociclistas arrollan la moto en la que se movilizaba Laura Daniela Gómez y Karen Martínez la madrugada del pasado 28 de julio en la vía Cibaté-Soacha, fue la prueba reina que presentó la fiscal para demostrar su responsabilidad. Las declaraciones rendidas dan a entender en ese grado de probabilidad seria que estos ciudadanos al parecer no respetaban esos límites de velocidad, que estos ciudadanos al parecer realizaron maniobras zigzagueando para adelantar un vehículo a alta velocidad. Andrés Martínez, papá de Karen Martínez, tomó con sinsabor la decisión de la juez de enviar a los jóvenes a casa por cárcel. Los tres jóvenes no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. Catalina Vargas Vergara, Blue Radio. Que esos son los motociclistas los que andan desmedidos en su velocidad, sin ninguna restricción en las carreteras. Las 5 de la mañana, 56 minutos. Ahora la noticia económica de este día miércoles. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. El gobierno jura y rejura que en su próxima reforma tributaria no tocará el impuesto del 4 por mil. Lo dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y lo ratificó el presidente Gustavo Petro en su X. De esta manera, el gobierno reacciona ante un documento conocido por el medio Valora Analítica, que según ellos se trata de un primer borrador de la reforma. El Ministerio de Hacienda asegura que a la fecha no existe un documento oficial, por cuanto cualquier información que circule no es veraz. En medio de esta polémica sobre si es verídico o no el documento, con sus pronunciamientos el gobierno se está comprometiendo a no subir este impuesto para convertirlo en el 5 por mil, como se ve escrito en el supuesto borrador. Claro, este punto del 4 por mil es el de mayor polémica, pero el documento también muestra cambios en otros impuestos y sobre ello el gobierno no ha dicho mayor cosa. Por ejemplo, habría nuevas tarifas del impuesto al carbono, incentivos a inversiones en turismo, servicios digitales y energías limpias. Caería la tarifa de renta para empresas, pero les subiría la tasa mínima de tributación. Aumentaría la tarifa de las ganancias ocasionales. El impuesto al patrimonio arrancaría desde más abajo y crecería la carga parafiscal de las empresas, entre otros cambios. Así que hasta que el gobierno no revele oficialmente su texto, con excepción del 4 por mil, nada de esto se puede descartar. Víctor Grosso, datafx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, un gusto saludarlos. 6 de la madrugada, 40 segundos. El gobierno niega de todas las maneras posibles que vaya a subir el impuesto a transacciones financieras de 4 a 5 por mil, que es especulación, dice el ministro de Hacienda, que es mentira de medios de comunicación, dice anoche tarde el presidente Gustavo Petro. La verdad es que la idea que la revela Valor Analítica, que es un portal de temas económicos muy respetado en Colombia, la idea sí salió de un funcionario del gobierno que trabaja como asesor en el Viceministerio Técnico de Hacienda. Le hicieron el rastreo de la metadata, que es la forma en la que se identifica el origen de los documentos digitales, y muestra que la idea tiene origen y la plantearon adentro del Ministerio de Hacienda. Y dice textualmente subir el impuesto solamente durante el año 2025, el impuesto a transacciones financieras, que nació hace casi 25 años como 2 por mil, subirlo a 5 por mil, que sería la manera del gobierno fácil, rápida y eficiente de cuadrar caja ante los problemas financieros que existen en Colombia. Lo niegan, pero la idea, digo, nació de una propuesta del Ministerio de Hacienda que estudió o que estudia todavía el Ministerio de Hacienda. Mientras el presidente Petro dice que es mentira, el ministro Bonilla afirma que es una especulación y descarta que vaya a haber modificaciones al 4 por mil, aunque la verdad con este impuesto la sabremos antes del 15 de septiembre, que es la fecha límite que se ha puesto el gobierno para radicar el proyecto de ley de financiamiento ante el Congreso, el mismo plazo límite que tienen las comisiones económicas para aprobar el presupuesto. Varios congresistas aseguran que no quieren aprobar un cheque en blanco, aprobando el presupuesto que viene desfinanciado sin saber cómo se va a compensar esa reforma tributaria. Tienen un borrador o tienen varios borradores en el Ministerio de Hacienda, bajando el impuesto de renta para las empresas jurídicas, para las personas que tienen, no para las personas naturales, para las empresas. La mala noticia es que el mismo ministro de Hacienda, que dice que no habrá aumento del 4 por mil, anuncia como inminente el aumento en el precio del diésel en Colombia. Admite que será impopular, que será sin acuerdo con los camioneros y que tendrá un gran efecto, sería de más de 1% en la inflación. Alza que inicialmente sería de 3.000 pesos, van a pasar el galón de 9.456 a 12.456 pesos. Así que hay que preparar el bolsillo porque el gobierno tiene un problema de caja grande que va a intentar compensar o subiendo el diésel o subiendo impuestos en esa ley de financiamiento. El gobierno está pasando aceite literalmente. La nueva denuncia llega a propósito de temas económicos desde el propio Congreso de Colombia,
en donde dicen el gobierno les debe 2.000 millones de pesos que necesitan para funcionar. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, dice que están a punto de una parálisis legislativa porque están sin recursos ni para publicar los proyectos ni para funcionar en el tema estrictamente operativo. No tienen cómo pagarle a la gente que trabaja en el canal del Congreso o en el noticiero del Senado o de la Cámara de Representantes. Sin un acuerdo, a propósito de temas económicos, terminó la reunión del presidente Petro con los bancos. La idea es discutir sobre la polémica de las inversiones forzosas. Los bancos están con la idea de poner 50 billones de pesos para prestar a una tasa competitiva para el plan de reactivación que quiere el gobierno y a los sectores que quiere el gobierno, que son básicamente turismo, vivienda y lo que llama el presidente Petro las economías populares. En eso están. No se pudieron poner de acuerdo porque tienen que afinar detalles sobre tasas de interés y sobre cómo van a prestar esa plata. Si llegara a haber acuerdo, y la segunda reunión será la semana entrante, se evitaría el gobierno presentar el proyecto tan controvertido de inversiones forzosas. Esta mañana de miércoles siguen llegando al Parque Renacimiento, que queda en el centro de Bogotá, al lado del Cementerio Central, los indígenas del Cauca, que van a participar en las próximas horas en la Minga y que esperan reunirse con delegados del gobierno. Quieren una reunión con el presidente Petro para desarrollar tema de incumplimiento de los que se quejan ellos por la violencia que siguen padeciendo, especialmente en el suroccidente, en donde operan los disidentes de las FARC. Esperamos esta mañana 4.000 indígenas en Bogotá. Otros que no están en el CRIG bloquean esta mañana la vía panamericana en el occidente de Colombia. Están alrededor de Cajuío, reclaman la presencia del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para exigirle que lo reconozca como autoridades indígenas de la región. Hablando de plata, le responde el presidente Petro a más de 50 exministros y excodirectores del Banco de la República, expertos en salud, que le habían enviado una carta pidiéndole trasladar 2,5 billones de pesos, cerca de 700 millones de dólares, para financiar la UPC, es la unidad de pago por capitación, lo que paga el gobierno por cada uno de los colombianos al sistema de salud. El presidente le responde anoche con cajas destempladas diciendo que no, que ya la UPC creció 12% este año y que hay de decenas de billones de pesos de reservas técnicas que están perdidas, que es la misma idea del presidente de siempre, de que la salud en Colombia se la robaron las EPS. Llegó hoy el día de la citación de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Será a las 9 de la mañana, una comisión asesora que estará coja porque no van los expresidentes, salvo Samper, que es afín al gobierno Petro, y Santos, que va a presentar allí técnicamente sus reservas sobre la relación con Venezuela. No van ni Duque, ni Uribe, ni Pastrana, ni Gaviria, que ya declinaron la invitación porque el gobierno los está invitando a dialogar sobre Venezuela cuando ya tomó una postura sobre Nicolás Maduro y el robo de las elecciones del 28 de julio. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hoy tenemos un menú lleno de economía y lleno de controversias, lleno de sorpresas. 6-7 minutos, aquí estamos para acompañarlos esta mañana. En segundos también les contaré de la aparición anoche, aclamando a Kamala Harris, de los Obama, del expresidente Barack Obama y Michelle Obama, que electrificaron literalmente la convención de los demócratas. Los delegados de 50 estados norteamericanos la ungieron, formalizaron la candidatura de Kamala Harris, que se enfrentará a Donald Trump en las elecciones del próximo mes de noviembre. 6-7 minutos, bienvenidos. Aquí está lo más importante en este día miércoles. Hoy es 21 de agosto, día de la conmemoración y homenaje a las muchas víctimas del terrorismo en Colombia, o de las diferentes clases de terrorismo que hemos padecido en Colombia. Resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Todo lo que hay es una simple especulación. Lo que sí también puedo aclarar es que en ningún momento allí se va a tocar el 4 por 1000 y no se va a transformar de ninguna manera en 5 por 1000. Se armó revuelo en el país por la posibilidad de que el gobierno nacional aumentara el 4 por 1000 y lo convirtiera en un 5 por 1000. Y el presidente Petro salió a desmentir estas versiones, asegurando que no planean desde su gobierno aumentar el 4 por 1000. Sin embargo, en redes le han sacado el documento en el que se observa, según la metadata, es decir, los datos de quien construyó el documento, que sí salió del Ministerio de Hacienda. Lo escribió
el asesor Nicolás García Díaz, que trabaja para esa cartera. Por su parte, representantes a la Cámara radicaron un proyecto para eliminar gradualmente el impuesto del 4 por mil, empezando desde 2026 y finalizando en 2033. Tendremos que ajustar el precio del diésel y será la próxima medida que tiene que tomar impopular este gobierno. Y de paso estoy anunciando que hay que tomarla y que no va a haber acuerdo. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que se aumentará el precio del diésel en el país. Cabe recordar que ya había hecho este anuncio a principios del mes de julio, cuando se reunió con el gremio de los transportadores. Mencionó además que en 2024 el valor podría aumentar en 3.000 pesos por galón y un incremento adicional del mismo costo previsto para el 2025. Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, afirmó que él ya tiene las cuentas hechas con ese incremento del diésel. En las cuentas de Ecopetrol estamos esperando un incremento por cada 1.000 pesos en el galón, 2.4 billones de pesos menos de déficit, y cerraríamos al año con un déficit del Fondo de Estabilización de Precios entre 8 y 10 billones de pesos. Desde el sector transportador hubo reacción en la Cámara de Transportes Intergremial. El presidente Alfonso Medrano dijo: con esa medida se va a atentar directamente contra el patrimonio y el futuro más o menos de 10 millones de personas que somos las que vivimos directa o indirectamente del transporte. El presidente Gustavo Petro tuvo una reunión con Asobancaria, el gremio de los bancos. No llegaron a un acuerdo, pero avanzaron en una propuesta para que el sector bancario destine 50 billones de pesos para irrigar créditos en sectores afectados por la desaceleración económica y que han sido excluidos del crédito formal. Habla Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria. La conversación aún no concluye, salen varias aristas, es una discusión profunda en los mejores términos. La próxima semana tendremos otra reunión para evaluar algunas alternativas y algunas cosas que salieron sobre la mesa y queremos la próxima semana comunicarle al país finalmente a qué acuerdo llegamos. Para el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, la parálisis por la falta de recursos es tal que no se ha podido garantizar el presupuesto para el canal del Congreso y para el área de publicación de proyectos de ley. Que no nos traten seguramente como una entidad del gobierno, sino como una rama independiente del poder público que hoy está paralizada por falta de recursos. Por su parte, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, respondió a que la situación en esta corporación es similar a la del Senado y que la deuda asciende a cerca de 3.500 millones de pesos. Los recursos correspondientes a la segunda mesa, que es el presupuesto que se toma para asesores en distintas áreas de la Cámara de Representantes, no se ha girado un solo peso. Terminó en la Procuraduría la reunión entre el canciller, el Contralor General de la República y la jefe del Ministerio Público con el fin de evitar una crisis en la expedición de los pasaportes. En este caso, el canciller Murillo dijo que la próxima semana se decidirá quién será el encargado de expedir los pasaportes luego del 2 de octubre. Lo que queremos nosotros obviamente es que no se genere pánico frente a la expedición de los pasaportes, que es lo que se ha dado. No ha habido ninguna afectación, pero muchas personas están acudiendo a solicitar sus pasaportes porque creen que se va a afectar el servicio y eso no va a suceder. La procuradora Margarita Cabello afirmó que se evidenció una venta de cupos para la cita de expedición de pasaportes. Es lo que nos comentan, se están vendiendo los cupos y por eso vamos a hacer las indagaciones preliminares correspondientes respecto a la misión preventiva para verificar unas informaciones y si hay lugar a ello iniciaremos las respectivas investigaciones disciplinarias. Este miércoles a las 9 de la mañana en el Palacio de San Carlos en Bogotá se llevará a cabo la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El canciller Luis Gilberto Murillo hablará sobre la relación entre Colombia y Venezuela y también sobre regulación migratoria. Los expresidentes Álvaro Uribe, Iván Duque, César Gaviria y Andrés Pastrana no asistirán. Tras la reunión de más de 2 horas entre los presidentes de las altas cortes, la rama judicial pidió reforzar la seguridad del Palacio de Justicia y aseguran que los jueces deben poder actuar libres de presiones y amenazas. Diana Remolina es presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. La justicia no puede ser avasallada por mensajes, declaraciones o comunicados que representen intereses particulares o de grupos que busquen presionar decisiones en ningún sentido o que desconozcan la obligatoriedad de los fallos judiciales o pretendan ver en ellos intereses distintos a defender la Constitución y las leyes de la República. El expresidente del Congreso, Iván Name, retornó al Senado, anunciando que va a defenderse de los señalamientos de Sneider Pinilla y Olmedo López por el escándalo de gestión del riesgo. No me iré de su jurisdicción, no renunciaré a mi condición de senador y afrontaré las consecuencias que puedan darse al demostrar nuestra transparencia, porque no he manchado al Congreso, ni a ustedes, mis compañeros. Por su parte, Sneider Pinilla, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, decidió responder a las preguntas de la Corte Suprema de Justicia durante su citación. Luis Gustavo Moreno es el abogado de Sneider Pinilla.
y decidió romper su derecho a guardar silencio, confiando en que se le den las garantías, confiando que esa expectativa del principio de oportunidad se materialice. Esperemos que en efecto, por el bienestar del país, de las investigaciones, se avance. Comunidades que son ajenas al Consejo Regional Indígena del Cauca se han agrupado en un movimiento denominado Autoridades Indígenas del Suroccidente Colombiano, AISO, que bloquean la Panamericana en Cajibío, Cauca, por supuestos incumplimientos del gobierno nacional en su reconocimiento como autoridad tradicional de la región. Mercedes Tumbalá, representante de esta organización de autoridades indígenas del suroccidente, que el taponamiento de la vía panamericana será de manera indefinida hasta la entrega formal del decreto. Responsabilizamos al gobierno nacional por las violaciones de derechos humanos que se puedan presentar contra nuestras comuneras, comuneros, autoridades, adultos mayores. En la carrera 24, muy cerca a la calle 26, poco a poco llegan las chivas cargadas de indígenas, dicen las mismas comunidades, inconformes por el incumplimiento de algunas promesas que les habrían hecho funcionarios del gobierno y además preocupados por el tema de seguridad. Están retrasados porque tendrían que llegar desde la medianoche, pero hasta el momento, hasta ahora, son 2 chivas con indígenas las que se han acercado hasta este punto del centro de la ciudad y dicen que en el transcurso de la mañana van a llegar el resto de comunidades aquí al centro de la ciudad. La recusación es contra la presidenta de esta corte, Clarislia Rodríguez, que a su vez es presidenta de la sala electoral, para que sea apartada del proceso de revisión judicial de las presidenciales del pasado 28 de julio. El ex candidato presidencial opositor Enrique Márquez explicaba que la petición se basa principalmente en la manifiesta vinculación política que ha mantenido y que mantiene esta magistrada con el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro. Cada una de las pruebas que tenemos para demostrar efectivamente cómo la señora presidenta de la sala electoral no ha ocultado ni en el pasado ni en el presente lo que son sus vinculaciones políticas. Y muy mal puede un juez impartir justicia si no es imparcial. Esperaban 2 discursos poderosos y las expectativas fueron superadas, con una Michelle Obama, la ex primera dama, pidiéndole a los votantes que se sacudieran y respaldaran con todo a Kamala Harris y a Tim Walz. Our parents taught us better than that, and we deserve so much better than that. Que eso, mucho mejor que eso, por eso debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para elegir a 2 de esas personas buenas y de gran corazón. No hay otra opción que Kamala Harris y Tim Walz, quien luego le dio la palabra a su esposo, Barack Obama. The torch has been passed. Now it is up to all of us to fight for the America we believe in. And make no mistake, it will be a fight. For all the incredible energy we've been able to generate over the last few weeks, for all the rallies and the memes. El alcalde de Moscú ha confirmado esta mañana que las defensas antiaéreas rusas han derribado una decena de drones en Moscú, en lo que ha denominado como el mayor ataque con aparatos no tripulados enemigos desde el inicio de la guerra de Ucrania en febrero de 2022. Kiev también ha atacado esta madrugada las regiones fronterizas con su territorio, entre ellas Kursk, donde continúa la operación militar ucraniana en suelo ruso. Infortunadamente, Colombia se ha quedado sin participación en la Copa Libertadores de América. Junior perdió 2-1 frente a Colo-Colo y se ha despedido en los octavos de final. La esperanza continental recae en el Independiente Medellín, que hoy busca clasificar en la Copa Sudamericana a los cuartos de final cuando reciba a Palestino de Chile. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento.
Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, Blue, 2 episodios de 10 minutos. 6 de la mañana, 18 minutos. Anoche tarde, el presidente Petro dice que es mentira la versión de que el gobierno quiera subir de 4 a 5 por mil el impuesto a transacciones financieras. Que se refería el presidente Petro es la manera de cerrar la polémica de ayer martes, de todo el día, de si el gobierno iba a meter ese tema en la reforma tributaria que está en camino y en construcción. Y al final, Víctor, conclusión, esto parece una promesa, un desmentido con sabor a promesa. No habrá, dice el presidente, impuesto de 5 por mil, nos vamos a quedar en 4 por mil, por fortuna. Sí, Néstor, pero cuando uno mira ese documento, ese borrador que fue filtrado por este medio de comunicación especializado en economía, pues sí había un artículo que modificaba este impuesto, este gravamen a las transacciones financieras. Decía que el 4 por mil se iba a convertir en un 5 por mil de manera temporal, solo durante el año 2025, y que de ahí en adelante volvería a la tarifa histórica del 4 por mil. Después sale el ministro de Hacienda con un video diciendo eso es mentira, todavía no hay un documento, no nos vamos a meter en este cuento, hasta que no esté el documento no hay nada cierto. En la noche sale el presidente Gustavo Petro también a decir que no se moverá, que el 4 por mil seguirá estando como hoy en día está en nuestras vidas, es decir, aplicándose a transacciones un poquitico por encima de los 16 millones de pesos. Pasa, le hacen la metadata al documento, efectivamente sí sale del Ministerio de Hacienda, sí se estaba contemplando dentro de las reuniones del Ministerio de Hacienda. Hay nombre, el autor del documento se llama Nicolás García Díaz. Es un asesor del despacho del ministro Ricardo Bonilla. Es decir, el presidente está diciendo que es mentira que vayan a subir el 4 por mil. No quiere decir que no sea cierto que hay o que hubo la propuesta de subir el 4 por mil entre técnicos del Ministerio de Hacienda. Lo que pasa, Felipe, es que esto es lo que sucede cuando esas propuestas las ponen en un papel. Porque esas propuestas deberían decir, oiga, ¿por qué no pensamos en el 4 por mil? Y después de que la discuten y le echan números, se mete en un papel. Pero aquí se filtró la propuesta, el texto de reforma tributaria, con la propuesta discutida en el Ministerio de Hacienda. Tiene 17 páginas, tiene articulado, tiene títulos y tiene otros artículos polémicos, porque entre otros aumenta el impuesto de renta para personas naturales, algo que también ha dicho el gobierno. Hasta 41%. Exactamente, del 39 al 41%. Para el que tiene mayor ingreso, para el más rico, va a haber un cambio en la tarifa de renta según este borrador. Y como dice Ricardo, pues tiene muchas otras cosas. Pero digamos, ya con esos pronunciamientos, el gobierno descarta que se mueva el 4 por mil. Listo, se descarta, ya se compromete, firma sobre piedra. ¿El más rico es el que gana 12 millones mensuales? No, dice ese texto 120 millones de pesos, sí, creo que es lo que dice. Claro. Anuales. Sí. Anuales. Es lo que dice el gobierno. O sea, 10 mensuales. 10 mensuales. Sí, pues sí. El gobierno considera que los que ganan más de 10 millones de pesos, ganamos más de 10 millones de pesos, somos los millonarios. O sea, ahí estamos todos metidos, el doctor Sarmiento Angulo y usted, ya en la reforma tributaria anterior, la que aprobó este gobierno, eran justamente esas personas, o éramos esas personas, las personas naturales que teníamos un ingreso superior a ese valor, las que más afectadas estábamos, según estamos dándonos cuenta ahora que toca presentar las declaraciones de renta, ¿no? Porque justamente estamos en las épocas de vencimiento de plazos de las personas naturales. Y la cuenta está llegando bastante más alta que lo que solía llegar. Bueno, y viene otro totazo, todo esto, Héctor, todo lo que está pasando, si hay o no impuesto al 4 por mil, si hay aumento de impuestos para personas naturales, que claro que lo va a haber, van a bajarle un poquito renta a las jurídicas, suben para personas naturales, todo eso comienza a calentarse, como cada año, la reforma tributaria para la segunda parte del gobierno Petro. Y el gobierno está buscando plata entre las piedras, niega que vaya a haber aumento al 4 por mil, pero también comienzan a trabajar de dónde van a sacar los 12 billones de pesos que le hacen falta
para financiar el presupuesto del año entrante. Marcela Peña. Néstor, buenos días. El gobierno tiene claro lo que quiere, reactivar la economía con mayor gasto público, pero también forzando a la banca a invertir en sectores estratégicos. Lo que no está claro por el momento, o por lo menos no tanto, es cuál es el camino para lograr ese objetivo. La estrategia del gobierno incluye que el Congreso le apruebe un presupuesto desfinanciado por 523 billones de pesos y tapar el hueco con una nueva reforma tributaria. Sin embargo, en el Senado hay varias voces pidiendo que se encoja el presupuesto y nos ahorremos los impuestos adicionales. Habla el senador Carlos Meisel. Están llevando a que cada ministro, por lo menos empezamos hoy con transporte. Entonces, cada ministro está exponiendo sus necesidades. Y necesidades hay miles en este país, pero esas necesidades van a llevar a la aprobación de un monto que no es verdad. Como están las cosas, hoy el gobierno no tiene los votos que necesita la Comisión Cuarta del Senado para que le pase ese tamaño del presupuesto. Y en Cámara de Representantes, aunque la cosa parece más fácil, también hay varios sectores pidiendo que pase la tijera. El representante de la Cámara, Guadid Mansur. Entonces, ¿qué pretende el gobierno? Como les digo yo, ponernos una pistola en la cabeza. Por ponerles un ejemplo, votamos un monto que está desfinanciado, que está inflado, y después nos dicen, se necesita una reforma tributaria. Y uno no quiere votar la reforma tributaria y dice, no, entonces si no vota la reforma tributaria, no hay 3 billones de pesos que se necesitan para corregir el problema de la energía en la costa Caribe. Eso es votar con una pistola en la cabeza. Y es que el gobierno tuvo que ir a apagar el incendio incluso en esa reunión con los ponentes de presupuesto que ocasionó la filtración de un borrador de la reforma tributaria. Ese documento dice, entre otras cosas, que el gobierno estudió el incremento de un 4 por mil a un 5 por mil. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, descartó por completo esa posibilidad. Todo lo que hay es una simple especulación. Lo que sí también puedo aclarar es que en ningún momento allí se va a tocar el 4 por mil. El compromiso del gobierno es llevar un texto de reforma tributaria al Congreso antes del 15 de septiembre. El 15 de septiembre es la fecha clave en la que se define el monto del presupuesto y los ponentes que están discutiendo eso están pendientes también de otra negociación, la negociación del gobierno con los bancos, porque dicen que de eso depende también las necesidades reales de incrementar el gasto público. El gobierno nacional se reunió cara a cara con los banqueros más importantes de este país para tratar de llegar a un acuerdo sobre el polémico tema de las inversiones forzosas. La reunión finalizó en términos cordiales, pero sin acuerdos. El presidente de Asobancarias, Jonathan Malagón. La conversación aún no concluye, salen varias aristas, es una discusión profunda en los mejores términos. La próxima semana tendremos otra reunión. La próxima semana habrá segunda parte de esta historia. El gobierno se vuelve a reunir con los banqueros, pero también con los ponentes de presupuesto para definir si hay tributaria o no y de qué tamaño. Marcela Peña, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 26 minutos, cuentos de la cripta en la reforma tributaria que prepara pues el gobierno de Gustavo Petro. Tras el desmentido ayer del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre un supuesto 5 por mil a las transacciones financieras en la próxima reforma tributaria o ley de financiamiento, a fin de tapar un tremendo faltante de caja de 12 billones de pesos que le faltan al presupuesto del próximo año, cuyo ambiente para la discusión en el Congreso está difícil, como quedó claro ayer en Comisión Cuarta del Senado, porque viene desfinanciado y cogen ingresos para respaldar los gastos e inversiones por 523 billones de pesos. Un tema que tiene pasando aceite al gobierno y que tiene al ministro de Hacienda cocinando una segunda reforma tributaria para tapar ese faltante de 12 billones de pesos, de los cuales 3.5 billones, es decir, casi una tercera parte, podrían haber salido de aumentar en un punto el gravamen a las transacciones financieras, el más permanente de todos los impuestos temporales, con una historia que data desde el 16 de noviembre de 1998, cuando se puso para hacerle frente a la crisis bancaria, empezando en 2 por mil, pero unos meses después se subió al 3 por mil y 2 años más tarde, en el año 2000, ya estaba en el 4 por mil, momento a partir del cual se quedó de manera permanente por el facilísimo
recaudo para el Estado, porque no necesita de fiscalización ni tampoco de los chepitos de la DIAN, porque sencillamente el banco descuenta por derecha 4 pesos por cada 1.000 que usted retire, a excepción, claro, de ciertas cuentas que están exentas, que son aquellas que no excedan retiros mensuales de 14.844.000 pesos. Razón que habría llevado a los técnicos del Ministerio de Hacienda a buscar aumentar ese gravamen a las transacciones financieras en un punto más para el año entrante, para que quedara en el 5 por 1.000 en el 2025 y luego para que volviera a sus fueros del 4 por 1.000 de ahí en adelante. Según el texto de Nicolás García Díaz, asesor del despacho del ministro de Hacienda, que se filtró, que publicó ayer el portal económico Valor Analítica y que desmintió y negó como Pedro 3 veces a través de videos y de redes sociales el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ministro que la verdad es que está sudando la gota gorda para encontrar cómo le tapa esos 12 billones que le faltan a presupuesto, y por eso también el día de ayer anunció que va a aumentar sí o sí el precio del diésel en el país, en un valor que estaría en los 3.000 pesos este año, pasando de 9.000 a 12.000 pesos. Aún así, no estén de acuerdo con él los transportadores del país, quienes por su lado salieron a decir que con esto se afecta el trabajo de 10 millones de personas que viven de manera directa e indirecta del sector transportador. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Siguiendo con la difícil situación fiscal que afronta el país como consecuencia del bajo recaudo de impuestos por parte de la DIAN y por las decisiones de la Corte Constitucional que tumbó varios artículos de la primera reforma tributaria del presidente Petro, estamos en una compleja coyuntura que ha llevado al gobierno a tomar medidas drásticas. Este es el recuento de lo que ha pasado. Se apretó el cinturón el gobierno, recortó gastos para la gran mayoría de ministerios y entidades gubernamentales para poder cumplir con el presupuesto que se había aprobado para este año. Sin embargo, ese recorte ha sido insuficiente para tapar el hueco fiscal que afrontan las finanzas públicas, y por eso el Ministerio de Hacienda ha tenido que tomar medidas adicionales, entre ellas ampliar el recorte presupuestal a otras ramas del poder público, independientes por supuesto del Ejecutivo. Esas decisiones, ojo, ya comienzan a tener consecuencias serias. El Congreso de la República está a puertas de tener que paralizar sus actividades porque el gobierno no ha girado los recursos necesarios para su funcionamiento, como lo denunció su presidente Efraín Cepeda, quien ayer advirtió que no tiene presupuesto ni siquiera para publicar los proyectos de ley presentados por los senadores, lo cual en la práctica implica la inminente parálisis de la rama legislativa. Dijo Cepeda que el funcionamiento del Canal Congreso, por ejemplo, solamente está garantizado en materia presupuestal hasta el próximo 30 de agosto. Le quedan 9 días por ahora de funcionamiento al canal del Legislativo. Una situación similar viven los partidos políticos que, de acuerdo con los informes más recientes, tampoco han recibido el giro que debe hacerles el Ministerio de Hacienda para cubrir sus gastos de funcionamiento. Y mientras tanto, el gobierno intenta sacar dinero de donde sea para poder tapar el hueco. Escuchamos a Paola hablando del aumento del galón de la CPM, que es una medida muy impopular, así lo admitió el ministro de Hacienda, pero que no es negociable. Ya empiezan a escucharse las voces de los gremios de los transportadores diciendo que esto es muy inconveniente y que seguramente vendrán protestas. Y más allá de esto, la coyuntura difícil de la reforma tributaria. El gobierno hace maromas intentando no tocar otros sectores. Algunos técnicos hacen borradores que luego el presidente Petro desmiente, pero necesitan recursos que por ahora no se sabe de dónde van a salir, porque el gobierno sigue gastando a manos llenas por un lado en subsidios y por otro lado sigue teniendo un gran déficit presupuestal. El asunto, para complicarse, es que el presupuesto del año entrante viene desfinanciado. Faltan 12 billones de pesos según la Contraloría y nadie sabe de dónde van a salir. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. Que este año la UPC, que es la unidad de pago por capitación en el sector salud, ya creció 12%, que es 6% más que la inflación, y que hay decenas de billones de pesos que están perdidos en reservas técnicas. Así le responde esta mañana el presidente Gustavo Petro a más de 30 exministros, también excodirectores del Banco de la República, 8 exdirectores de planeación del DANE y de Colpensiones, que junto a expertos del sector salud enviaron una carta al ministro
ministro de Hacienda, a Ricardo Bonilla, en la que por enésima vez están advirtiendo una desfinanciación del sistema de salud que podría ser más grave en la segunda mitad de este año. En la carta, todos estos expertos y exministros le piden al gobierno que traslade 2.5 billones de pesos del presupuesto general de la nación, que hoy están en ese rubro de apoyo a programas de salud para la UPC, y es a eso a lo que el presidente Petro dice que no, con el mismo argumento de siempre, con el de la plata del sistema que dice él está extraviada. A propósito de plata de la salud, los hospitales se cansaron de cobrarle a Nueva EPS y 15 de ellos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Antioquia y Sucre le embargaron cuentas y recursos a esa EPS por 56.000 millones de pesos, una cifra que está excediendo la deuda que la misma EPS tiene con estos prestadores de salud, pero embargar las cuentas se convirtió en la única manera de los hospitales de garantizar que les paguen. Se queja Nueva EPS, anuncia desde ya demanda y dice que el embargo puede afectar el pago de todas las obligaciones financieras en el resto del país, lo que podría aumentar la crisis en este sector. Por ahora, en el caso de Nueva EPS, se mantiene con normalidad la prestación de los servicios, aunque la misma EPS sabe que está en riesgo los pagos en los que la UPC podría ser la solución, aunque el presidente crea que esa plata está extraviada. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:34 de la mañana. El reciclaje de la violencia en Colombia le está pasando una factura enorme a los desmovilizados de las FARC. El turno es para los excombatientes de las FARC que desde que firmaron el proceso de paz del 2016 estaban en el espacio territorial de capacitación y reincorporación, el ETCR de Miravalle, que están saliendo desplazados forzosamente de la región del Pato en San Vicente del Caguán hacia el Doncello en Caquetá por amenazas del Frente Iván Díaz del llamado Estado Mayor Central particularmente, y por la confrontación entre las disidencias, por un lado las de Calarcá, por el otro la de Mordisco y también la segunda Marquetalia. Son 30 exguerrilleros que salen junto a sus familias y se van a instalar transitoriamente en este nuevo espacio que se espera sea por un año mientras avanza la compra de tierras del gobierno para que puedan impulsar sus proyectos productivos como el ecoturismo. No es la primera escena ni va a ser la última de caravanas de desplazados en el país por cuenta de la violencia que está generando el crecimiento, entre otras, de todos los grupos al margen de la ley, a pesar del proceso o del proyecto ambicioso de paz total. La caravana de desmovilizados de desplazados por la violencia ya la habíamos visto hace apenas 4 años, cuando otro grupo de 93 personas junto a sus familias salieron de Ituango hacia Mutatá en el departamento de Antioquia. Pero no es el único foco de violencia, porque a pesar del anuncio del ELN, siguen intimidando y prohibiendo ciertas actividades a civiles en el departamento del Chocó. Los profesores no han podido regresar a las escuelas y se mantiene una calma con susto que impide a pescadores y a transportadores sacar sus lanchas para movilizarse, para mover o transitar por el río San Juan. Mientras la gente sigue sufriendo, el ELN, a través de Antonio García, está endureciendo su discurso, criticando la paz total, criticando a Oti Patiño y sus exigencias, haciéndolas al gobierno, que ya desestimó sacarlos de la lista de grupos armados organizados. Lo único que está claro de momento es que el gobierno ha perdido el control de la mesa de diálogos que tiene con el ELN, si es que en algún momento la tuvo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial.
Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a tres. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 38 minutos. En una mañana fría en Bogotá tenemos una temperatura de 10 grados centígrados. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, iniciamos el día con la mejor actitud, con ánimo, con fuerza, tratando de celebrar la vida, tratando de celebrar que estamos vivos. Me alegra verlo un poquito más sobrio el día de hoy. Sobrio, si hubiera visto la camisa que tocaba hoy. Sobrio me refiero a la pinta. No, es que hacía frío. Con el frío, sí. Yo todavía no me convenzo, hay que ver qué se esconde debajo de esa chaqueta. Puede ser, eso viene con sorpresa. Tema de hoy, padre. Mire, sabe que el liderazgo es el tema que más la gente comenta en la calle. La gente dice que no hay líderes mundiales, que no hay líderes nacionales. Es que ayer estuve escuchando una de esas conversaciones de Transmilenio que son casi que unos foros. No, que el liderazgo... Foros Transmilenio. Foros Transmilenio. Hablaban de lo difícil de la vida. Entonces, quiero hacer puntualidades sobre el liderazgo. Y vienen los deportes. Juan Camilo Vargas. Juan Camilo, buenos días. Buenos días, Néstor. Vamos a hablar con la mala noticia para el Junior de Barranquilla. Los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Se despidió Junior, se despidió Colombia porque era el único representante colombiano. La esperanza continental queda en el Medellín. Juega hoy 7:30 de la noche frente a Palestino de Chile en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El partido va 2-2, la serie global va 2-2, es decir, hay posibilidad de que el Medellín clasifique a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Muy bien, 6 de la mañana, 39 minutos. Felipe, quiero hacer un anuncio. Cuénteme, señor. Está entrando en este momento a las instalaciones de Blue Radio, de Caracol Televisión, un señor que no ha hablado con medios de comunicación en Colombia hasta este minuto. Y que va a romper su silencio esta mañana aquí, espero dentro de 5 minutos, quiero invitarlo a que escuche la entrevista, un señor que se llama Xavier Vendrell, o Javier Vendrell. Este Javier Vendrell es del grupo de españoles que llegó a asesorar la campaña de Gustavo Petro, de quien el periódico El ABC de España informó la semana pasada que se estaba enriqueciendo a punta de contratos en Colombia. Así es. Lo he buscado y el señor amablemente aceptó dar una entrevista para aclarar el tema de su nacionalidad express. ¿Se acuerda que este es grupo de españoles, de esos que nacionalizaron en 2 días? Españoles, ¿no? Sí. Que no tenían relación con Colombia, vinieron a la campaña de Petro, los nacionalizaron, tienen hoy en día la nacionalidad colombiana. Él originalmente viene del independentismo catalán. ¿Cómo se pronuncia su nombre, Enrique? ¿Xavier o Javier? Yo diría que sí, es la versión catalana, es Xavier Vendrell. Ese es su, aunque esa ella del final de Vendrell tiene una pronunciación catalana que yo no alcanzo. Y desde luego, sin duda alguna, es uno de los hombres que más se quiere escuchar, no solo en Colombia, también aquí en España. Despierta mucho interés su figura, como bien decía, es un hombre que fue miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, ha tenido cargos en el gobierno de Cataluña, ha sido diputado en el Parlamento de Cataluña y está inmerso en varios procesos judiciales y en varias investigaciones que fueron detalladas por el diario ABC y que lo señalan como, por ejemplo, entre otros asuntos, por tener vínculos presuntamente, claro, con la trama rusa del Procés o con una organización que no tenía cabecillas conocidos, que se llamó Tsunami Democratic y que agrupó algunas de las movilizaciones callejeras posteriores a la sentencia que condenó a varias penas de cárcel a los organizadores del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, Néstor. En el periódico, en el ABC de España de la semana pasada, decía que había recibido contratos de $500 millones en Colombia. Xavier Vendrell, o Javier Vendrell, como ustedes prefieran, habla esta mañana. Es el hombre, Felipe, recuerde usted la frase, que había dicho que el presidente Petro, después del segundo whisky, se vuelve un anarquista. Exactamente. Defendido por el presidente Petro en 3 ocasiones en sus redes sociales, esta mañana hablando en segundos, aquí en Mañanas Blue. En Mañanas Blue, el empresario español y asesor político Xavier Vendrell responde a los cuestionamientos y explica su relación con el gobierno colombiano.
En Estados Unidos, la gran noticia es la conclusión de la convención demócrata que ungió anoche. Ya votaron los 50 estados. Fue una votación, por supuesto, simbólica, porque ya estaba en camino a Kamala Harris como la candidata que va a enfrentar al expresidente Donald Trump. Ella, que lidera hoy en las encuestas, ahora relanzada por el discurso de Barack y de Michelle Obama anoche en Chicago. Desde allí, desde Chicago, desde la ciudad de los vientos, a esta hora Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. La ciudad de los vientos, Chicago, donde los Obama juegan de local, y anoche dejaron claro que su influencia sobre el partido demócrata es total. El United Center estaba llenísimo, más de 20,000 personas en la arena que estallaron apenas vieron a Michelle Obama entrar al escenario. Esas ovaciones fueron prácticamente constantes durante la presentación de Michelle, cuyo discurso fue más emocional que el de Barack y más realista, reconociendo que hay esperanza pero que no se pueden confiar, que están llenando auditorios y ganando encuestas, pero que el otro lado empezará a mentir y a atacarlos, que las cosas van bien, pero que en algún momento se van a equivocar. We cannot be our own worst enemies. No. See, because the minute something goes wrong, the minute a lie takes hold, folks, we cannot start wringing our hands. We cannot get a Goldilocks complex about whether everything is just right. And we cannot indulge our anxieties about whether this country will elect someone like Kamala. No podemos ser nuestros peores enemigos. En el momento en el que algo salga mal, en el momento en el que una mentira se imponga, no podemos empezar a lamentarnos. No podemos tener un complejo de risitos de oro, de que todo está simplemente bien, y no podemos dejarnos llevar por nuestras ansiedades sobre si este país elegirá a alguien como Kamala, en vez de hacer todo lo posible para que alguien como Kamala sea elegida, decía la ex primera dama en medio de las ovaciones. Y por supuesto, como ya ha quedado claro a lo largo de esta convención, el objetivo de los demócratas no es solo presentar a Kamala como la mejor calificada para ser presidente, sino en reiterar lo que, a su juicio, es el peligro que representa un nuevo mandato de Donald Trump. Michelle hizo un recuento de cómo el expresidente ha intentado mancillarlos sistemáticamente. For years, Donald Trump did everything in his power to try to make people fear us. See, his limited, narrow view of the world made him feel threatened by the existence of two hard-working, highly educated, successful people who happen to be black. Por años, Donald Trump hizo todo en su poder para buscar hacer que la gente nos tuviera miedo. Su visión limitada y pequeña del mundo lo hizo sentirse amenazado por la existencia de dos trabajadores duros, altamente educados y exitosos, que resultaron ser negros. Pero la gran ausente de la noche de ayer fue la protagonista, Kamala Harris. No estuvo presente para presenciar los discursos de Michelle ni el de Barack, porque estaba haciendo campaña en Wisconsin junto a Tim Walz. Tampoco presenció la votación horas antes, una votación simbólica de los 50 estados, alrededor de 4,600 delegados, quienes ratificaron su respaldo a Kamala Harris y a Tim Walz como los nominados del partido. Una ronda de votaciones que tuvo momentos bastante relevantes o bastante particulares, como por ejemplo lo que fue la votación del estado de Georgia, que quien depositó los votos, o más bien quien sirvió de vocero del estado de Georgia, fue el cantante Lil Jon. Georgia, how do you cast your votes?
Se escucha y realmente Lil Jon encendió la fiesta de lo que fue esta rotación de los votos de cada uno de los 50 estados, 4.600 delegados, que como decimos fue simbólica porque sí, hace algunas semanas ya habían realizado esta votación de manera virtual y habían confirmado que sería Kamala la nominada y Tim Walz el nominado como fórmula vicepresidencial. Luego Michelle Obama al finalizar su discurso le dio la palabra a su esposo, quien también fue recibido con ovaciones, pero reconoció que es el único, abro comillas, estúpido dispuesto a hablar luego de Michelle Obama. Sí, la vara estaba muy alta, pero Barack Obama supo cómo dejar los niveles también altos, destacando la necesidad de elegir a Kamala Harris y a Tim Walz. Together, Kamala and Tim have kept faith with America's central story. A story that says we are all created equal. All of us endowed with certain inalienable rights, that everyone deserves a chance, that even when we don't agree with each other, we can find a way to live with each other. That's Kamala's vision. That's Tim's vision. That's the Democratic Party's vision. And our job over the next 11 weeks is to convince as many people as possible to vote for that vision. Juntos, Kamala y Tim han mantenido la fe en la historia central de Estados Unidos, una historia que dice que todos somos creados iguales, todos merecemos unos derechos inalienables, que todos merecen una oportunidad, que aun cuando no estemos de acuerdo podemos vivir los unos con los otros. Esa es la visión de Kamala, de Tim y del Partido Demócrata, y nuestro reto en las próximas 11 semanas es convencer a todos de que voten por esa visión, aseguró el expresidente Barack Obama. Hoy continuará la agenda de la convención demócrata. Se espera como plato fuerte de la jornada el discurso de Bill Clinton, el expresidente Bill Clinton, pero también hablará la fórmula vicepresidencial de Kamala Harris, Tim Walz, y mañana será el cierre con la presentación final de Kamala Harris. Un dato particular para destacar sobre la participación de los Obama: ayer precisamente en entrevista con CNN a Donald Trump le preguntaron sobre qué opinaba de Barack Obama y de Michelle Obama, y sorpresivamente dijo que los respetaba mucho, que si bien tenía contradicciones con sus posturas, sentía respeto tanto por el expresidente como por su esposa. Esto sorpresivo teniendo en cuenta lo que han sido las arremetidas ya durante años de Trump, llamando de manera peyorativa a los Obama, incluso burlándose muchas veces en repetidas ocasiones, por ejemplo, el segundo nombre de Barack Obama, Barack Hussein, mencionándolo así de manera peyorativa para atacarlo en diversas ocasiones. Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo... El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 52 minutos. Escucho a unas personas discutir sobre el papel de los líderes mundiales actuales. Algunos se enfocan en el poder que poseen, otros destacan la falta de inspiración, y no falta quien insiste en que han perdido la integridad y los valores. Mencionan nombres de líderes locales bajo el mismo juicio, señalando que todos han recurrido al fanatismo, simplificando todo entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, para despertar emociones que les ayuden a mantenerse al frente de ciertos proyectos. No participo en la discusión, solo escucho. Al llegar a casa, me pregunto qué caracteriza a un líder, y comparto ahora con ustedes algunas reflexiones que he escrito. El liderazgo se define por la capacidad de influir en los demás. Es líder quien logra que otros, motivados por su experiencia y conocimiento,
trabajen en la construcción de un objetivo colectivo que él o ella ha propuesto. No se trata de poder, sino de influencia. Por eso lo importante no es el cargo que se tenga, sino las habilidades que se hayan desarrollado y los valores que se demuestren en el día a día. Es fundamental que los líderes tengan la capacidad de conectar con las personas a un nivel emocional, comprendiendo sus necesidades, miedos y aspiraciones. Además, deben tener una visión clara y concisa del futuro, una visión que sea inspiradora y que motive a los demás a seguirle. Un líder influyente sabe escuchar, expresar sus ideas de manera clara, concisa y adaptarse a diferentes estilos de comunicación. La credibilidad se gana a través de la consistencia, la integridad y el conocimiento. Un líder creíble inspira confianza y respeto. Los líderes influyentes empoderan a sus equipos, dándole la autoridad y los recursos necesarios para tomar decisiones y alcanzar sus objetivos. Vuelvo a reflexionar sobre lo que decían aquellas personas en su análisis de los líderes actuales y tengo la impresión de que muchos carecen de estas características tan esenciales. Pero me pregunto, ¿por qué los seguimos? Creo que la respuesta radica en que a todos nos gusta pensar que estamos del lado de los buenos, luchando contra los malos. ¿Pero es realmente tan simple la vida? Y la verdad, yo creo que no. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6:54, momento para los deportes en Mañanas Blue. Finalizó la participación colombiana en la Copa Libertadores de América. Junior de Barranquilla, nuestro último representante, cayó 2-1 en la vuelta de los octavos de final frente a Colo-Colo de Chile para un marcador global adverso de 3-1 que le dio la clasificación a su rival. Junior empezó perdiendo al minuto 43, Lucas Cepeda avanzó desde el medio campo y remató fuerte, sorprendiendo al arquero uruguayo Santiago Mele. 2 minutos más tarde, Junior empató por medio de Carlos Vaca y a 15 del final, Maximiliano Falcón anotó en una jugada de pelota quieta para la victoria de Colo-Colo. En el Maracaná hubo duelo de clubes brasileños, pero la fiesta la pusieron los colombianos. Fluminense clasificó a los cuartos de final tras vencer en penales a Gremio. En los 90 reglamentarios, John Arias marcó de penal y asistió el otro tanto. Kevin Serna también fue titular con el equipo de Río de Janeiro. Por su parte, Miguel Monsalve entró en Gremio y dio la asistencia del 2-1 definitivo que obligó a los lanzamientos desde el punto del penal. En la tanda, Arias volvió a anotar desde los 12 pasos. Por su parte, Atlético Mineiro venció 1-0 a San Lorenzo y gracias al 1-1 de la ida clasificó a los cuartos de final. Y en Sudamericana también hubo demostración del talento colombiano. En la goleada 6-1 de Racing sobre Huachipato de Chile, Johan Carbonero anotó doblete y Juan Fernando Quintero dio una asistencia. Carbonero fue la figura para el diario argentino Olé con 9 puntos de calificación. Juanfer obtuvo 8.5 y Corinthians eliminó por penales al Red Bull Bragantino. Hoy Medellín juega frente a Palestino en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira en busca de los cuartos de final de la Sudamericana. El Poderoso es el único equipo colombiano vivo en torneos Conmebol. La ida quedó 2-2. Y en fútbol colombiano, Santa Fe venció a Cali en Palma Seca por 3-1 con goles de Rodallega, Harold Santiago Mosquera y un autogol de Rafael Bustamante. El descuento azucarero fue de Jonathan Marulanda. Cali es cuarto en la tabla del descenso con un promedio de 1.07. El tercero es Envigado con 1.06, Jaguares es segundo con 1 y Patriotas primero con 0.80. Con la victoria, Santa Fe subió a la cuarta casilla del todos contra todos, quedando a un punto del líder Fortaleza. Y hay buenas noticias en el tenis porque el colombiano Daniel Galán pasó a la Quali 1 del US Open tras vencer al italiano Matteo Gigante por 7-6 y 6-4. Su rival en la Q2 será el polaco Jamil Maychak, hoy no antes de las 3:10 de la tarde, hora colombiana. Y en la rama femenina, Emiliana Arango se despidió de la Q1 tras caer frente a la italiana Lucrezia Stefanini. Y hablando de tenis, el número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, que el lunes fue campeón del Masters 1000 de Cincinnati, dio positivo en 2 pruebas antidopaje realizadas en el Indian Wells en el mes de abril. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis, la ITIA, lo declaró inocente, pues fue un error de su fisioterapeuta que usó un producto con clostebol, una sustancia prohibida. Solo perderá los puntos que obtuvo en abril en el Indian Wells. Y hoy en la Vuelta a España se corre la quinta etapa, un recorrido llano de 177 kilómetros entre Fuerte de Maestre y Sevilla. Cuenta con un sprint de 24.6 kilómetros de la meta. El líder sigue siendo Primo Roglic con 8 segundos de ventaja sobre el portugués Joao Almeida. El mejor colombiano es Einer Rubio en la posición 24. 6:57 los deportes en Mañanas Blue.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos. Es como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Llegó el momento de a nuestros contemporáneos. El gobierno niega de todas las maneras posibles que vaya a subir el impuesto a transacciones financieras de 4 a 5 por mil, que es especulación, dice el ministro de Hacienda, que es mentira de medios de comunicación, dice anoche tarde el presidente Gustavo Petro. La verdad es que la idea que la revela Valor Analítica, que es un portal de temas económicos muy respetado en Colombia, la idea sí salió de un funcionario del gobierno que trabaja como asesor en el Viceministerio Técnico de Hacienda. Le hicieron el rastreo de la metadata, que es la forma en la que se identifica el origen de los documentos digitales, y muestra que la idea tiene origen y la plantearon adentro del Ministerio de Hacienda. Y dice textualmente subir el impuesto solamente durante el año 2025, el impuesto a transacciones financieras, que nació hace casi 25 años como 2 por mil, subirlo a 5 por mil, que sería la manera del gobierno fácil, rápida y eficiente de cuadrar caja ante los problemas financieros que existen en Colombia. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. El ministro Bonilla afirma que es una especulación y descarta que vaya a haber modificaciones al 4 por mil, aunque la verdad con este impuesto la sabremos antes del 15 de septiembre, que es la fecha límite que se ha puesto el gobierno para radicar el proyecto de ley de financiamiento ante el Congreso, el mismo plazo límite que tienen las comisiones económicas para aprobar el presupuesto. Varios congresistas aseguran que no quieren aprobar un cheque en blanco, aprobando el presupuesto que viene desfinanciado sin saber cómo se va a compensar esa reforma tributaria. Tienen un borrador o tienen varios borradores en el Ministerio de Hacienda, bajando el impuesto de renta para las empresas. La mala noticia es que el mismo ministro de Hacienda, que dice que no habrá aumento del 4 por mil, anuncia como inminente el aumento en el precio del diésel en Colombia. Admite que se